Bienvenidos chicos, este es un curso de repaso sobre los estados de agregación de la materia. ¿Cómo se presenta la materia? Primeramente tenemos que ver qué es la materia. La materia es todo aquello de lo que están hechas las cosas que se encuentran a nuestro alrededor, incluyéndonos a nosotros. La materia, entre otras propiedades, tiene dos bastante importantes, que son la masa y el volumen. La relación entre la masa y el volumen es la densidad. ¿Cómo se presenta la materia? La materia se presenta en tres estados: sólido, líquido y gaseoso, cada uno con propiedades características. Los sólidos. La materia en estado sólido tiene las siguientes características: un volumen invariable, no cambia el espacio que ocupa, y presentan una forma fija, o sea, no cambian de forma. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son materiales en estado sólido. Bien, en algunos sólidos podemos observar cambios de forma, aunque el volumen no varía, por lo que decimos que son moldeables. Es el caso de la arcilla, la plasticina, entre otros. Líquidos. Las características de la materia en estado líquido son: presentan un volumen invariable, no aumenta ni disminuye el espacio que ocupa, pueden cambiar de forma, ya que adopta la forma del recipiente que la contiene, por lo que no tiene forma propia. Aquí tenemos ejemplos de materiales en estado líquido. Gases. La materia en estado gaseoso presenta estas características. Presentan un volumen variable, puede cambiar el espacio que ocupa, siempre ocupa todo el volumen disponible, tiene forma variable, puede cambiar de forma ya que no tiene forma propia y se adapta al recipiente. Aquí podemos ver ejemplos de materia en estado gaseoso. Destaquemos lo que son los globos aerostáticos y los globos de cumpleaños, entre otras imágenes que vemos a continuación. Aquí tenemos estados de la materia, o sea, un esquema de cómo se presenta la materia. Tenemos el estado líquido, como ya hemos dicho, toma la forma del recipiente que lo contiene. Así, si el agua del vaso, por ejemplo, se derrama sobre una superficie, la forma del líquido cambia, pero su volumen permanece constante. El sólido, por ejemplo, una roca, presenta una forma determinada que no varía fácilmente. Esto es porque las partículas del sólido están unidas fuertemente entre sí para formar una estructura firme. El gas llena el espacio que lo encierra y no posee forma ni volumen propios. Adopta la forma de su recipiente, así como el helio contenido en el globo de la imagen, que vemos aquí a continuación. Bien, aquí tenemos cómo se presenta la materia. Tenemos los tres tipos de estados: sólido, líquido y gaseoso. Y aquí tenemos un ejemplo, un ejercicio que se puede hacer: arrastra cada característica al estado correspondiente. Pues bien, ¿cómo puede cambiar el estado de una sustancia? La materia puede cambiar de estado, es decir, pasar de estado líquido a sólido, gaseoso o a la inversa. Los cambios de estado se deben a los cambios de temperatura, es decir, al efecto del aporte de energía en forma de calor. Puede ser entregando la energía en forma de calor para procesos endotérmicos o para quitarle energía en forma de calor para procesos exotérmicos. Cambio de estado. Los principales cambios de estado debidos al efecto del calor son la fusión, solidificación, vaporización, condensación y sublimación. Fusión. Es el paso de la materia de estado sólido al estado líquido. Para ello es necesario aplicar energía en forma de calor. Aquí tenemos el ejemplo de fusión. Más ejemplo de fusión. Aquí. La solidificación es el cambio de estado de una materia que está en estado líquido a una materia que está en estado sólido. Es el efecto inverso a la fusión. Para que se produzca es necesario enfriarla, es decir, quitar la energía en forma de calor. O sea, también disminuir la temperatura del sistema. Aquí tenemos otro ejemplo, un esquema de lo que es la solidificación. Tenemos aquí la solidificación también. Vaporización es el cambio de estado de la materia que pasa de estado líquido a estado gaseoso. Para que ocurra es necesario entregar energía en forma de calor al líquido. Más adelante vamos a hacer una precisión sobre este término y el término evaporación. Aquí tenemos el esquema de la vaporización. Bien. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son los cambios de estado.
En el caso del ciclo del agua, que se puede trabajar más adelante. ¿Qué otro ejemplo más de vaporización? Aquí tenemos el caso, ¿no? No debemos confundir hervir con evaporar. En el caso del agua, el agua hierve a 100 grados Celsius. Todo el líquido se transforma en vapor de agua. El agua se evapora a menos de 100 grados Celsius y solo en la superficie. Por ello se seca el agua de la lluvia que moja el suelo o la ropa mojada. Bien, aquí tenemos la vaporización. Condensación. Es el paso del estado gaseoso al estado líquido. Para que esto suceda es necesario enfriar el gas, es decir, disminuir la temperatura. Cabe recordar que es un proceso exotérmico, ¿verdad? Condensación. Aquí tenemos el ejemplo del ciclo del agua de vuelta. Más ejemplo del ciclo del agua. Tenemos un vidrio empañado también, que es un ejemplo básico de lo que es la condensación. Sublimación es el paso del estado sólido al estado gaseoso directamente sin pasar por el estado líquido. Hace falta aplicar energía en forma de calor, entregar energía en forma de calor. Este fenómeno también se llama volatilización. Tenemos el ejemplo aquí. Cuando pasamos del estado gaseoso al estado sólido directamente sin pasar por el estado líquido, lo llamamos sublimación inversa. Es necesario disminuir muy rápidamente la temperatura para que suceda esto. Aquí tenemos un caso de sublimación inversa, como la escarcha y la nieve, también que es un ejemplo muy común de lo que es la sublimación inversa. A continuación, un resumen de lo aprendido en el curso de hoy. Muchas gracias por su atención.